Una de las preguntas que son más incómodas, aunque no lo tenemos presente todo el tiempo, es, ¿te consideras una persona exitosa? Y la pregunta es incómoda desde el punto de que normalmente no nos consideramos unas personas exitosas porque normalmente no nos va como nos gustaría que nos fuera. Y consideramos el éxito como aquello que deseáramos y no como aquello que realmente es. Cuando vemos a las personas exitosas, eh, hay una frase en inglés que dice es como si lo tuviera todo junto, es decir, como si tuviera orden y como si tuviera la capacidad de estar en orden en todo lo que hace. Y cuando lo traducimos al español, nos damos cuenta que una persona exitosa es aquella persona que tiene un plan. Amados, muy buenos días. Mire, estas son cosas que pocas veces consideramos en nuestra fe. Nosotros en nuestra cultura hemos aprendido que tener fe es apretar nuestros ojos y otra parte de nuestro cuerpo y tener la expectativa de que Dios en algún momento va a hacer algo bueno, y lo pongo entre comillas, o algo lindo, y lo pongo entre comillas, por nosotros. Y muchas veces medimos nuestro éxito en la fe como que el constantemente nos estén sucediendo cosas buenas o cosas lindas. Sin embargo, cuando nos echamos un clavado en la palabra, nos vamos a dar cuenta que esto no es así. Y por eso nos puede tanto cuando vemos a esas personas a las que nosotros consideramos exitosas, porque vemos que esas personas tienen, y lo voy a empezar a desglosar un poquito, tienen un orden, tienen un plan y tienen un constante avance. Hace unos días estaba platicando con una muy querida amiga en la ciudad de Chihuahua y le decía, es que extraño tener esos pequeños, y yo les llamo wins, aunque es una palabra en inglés, esas pequeñas victorias todos los días. Y cuando lo dije, dije, pues sí, es que no tengo un plan. Proverbios 29:18 dice, el pueblo que no tiene visión camina errante, es decir, el pueblo que no sabe hacia dónde va, un día va a la derecha, el otro día va a la izquierda, el otro día se detiene, eh, de repente se raja, un día vuelve a arrancar, etcétera, etcétera, etcétera. Craig Rochelle tradujo este proverbio y lo actualizó de una manera espectacular porque dice, el que falla en planear, planea fallar. Y muchas veces, amados, usted y yo somos de las personas que quisiéramos la intervención de Dios, pero no tenemos una idea de cómo Dios funciona. Queremos que Dios nos rescate todo el tiempo, pero el Proverbio 16:9 dice, el hombre hará sus planes y será Dios quien enderece sus pasos. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo, necesitas tener un plan y Dios va a afinar ese plan. Y si usted se da cuenta, esto encaja dentro de lo mismo que nosotros tenemos como una imagen de una persona exitosa. Y una persona exitosa tiene siempre la cara de que tiene un plan, porque sabe a dónde va y tiene la capacidad de celebrar de manera constante, ¿sí? Los logros no de cosas que le están pasando porque se le están dando, sino porque sabía que venían. Es decir, sabe cuál es el paso uno, cuál es el paso dos, sabe cuál es el paso tres, y también sabe en dónde falla, y también sabe en dónde se frena su proceso, porque también es parte de. Pero cuando tienes un plan, sabes seguir adelante. Las personas que ahora sí que fracasan, o las personas que se rajan en el camino, son las personas que nunca tuvieron un plan porque no saben qué hacer en el momento que las cosas se ponen difíciles o color de hormiga. Y cuando las cosas se ponen difíciles y color de hormiga, solamente hay que revisar qué es lo que deberíamos de tener en esta altura del partido, ¿sí? Y ahora sí que corregir lo que esté mal. Nosotros normalmente pensamos que las cosas vienen de Dios y nótese que voy a usar de nuevo comillas,
cuando decimos es que las cosas se fueron dando, es decir, no tenemos ni idea de lo que está pasando, pero las cosas sonaban sabrosas, sonaban fáciles y literalmente me fui como gorda en tobogán, pero no supe qué pasaba. Entonces, amados, ahí es en donde nos convertimos en personas no exitosas. Algo que he aprendido de la Biblia, amados, y que realmente me fascina, es que Dios tiene detalles muy, muy específicos a lo largo de la Biblia. Y uno de ellos es que Dios enumera las cosas. Dios hace, ahora sí que listas, diciendo, esto es primero, esto es segundo, esto es tercero. Y Jesús vino y nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Está diciendo, primero, probablemente no me vayas a experimentar, pero yo soy por dónde irte. Segundo, yo voy a hacer aquello que diferencie el famoso se va dando de el plan y los logros diarios. Soy la verdad. Voy a poner la diferencia entre las cosas efímeras y las cosas verdaderas y eternas, ¿sí? Y por último dice, yo soy la vida, es decir, el deleite. Y esto no implica, amados, trabajo de parte de nosotros. Esto implica conciencia de parte de nosotros. Miren, ahorita que hablábamos de las listas, a mí me gusta mucho. Usted y yo somos de las personas que nos encantaría tener dominio propio. Y en vez de tener dominio propio, tenemos demonio propio. Porque actuamos como si, no sé, muchas veces nos la pasamos declarando las cosas que nosotros creemos que no podemos hacer. Pero cuando usted y yo vamos a la carta a los Gálatas, en el capítulo 5 en el versículo 22, dice, este es el fruto del Espíritu, y entonces dice, el fruto del Espíritu, todo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, y termina en dominio propio. Está diciendo Dios, vas a tener dominio propio, pero el dominio propio es el último el último elemento de la lista de lo que conforma el fruto del Espíritu. Es decir, el Espíritu va a desarrollar en ti amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y dominio propio. Y el dominio propio es lo último. Y muchas veces usted y yo queremos empezar nuestra fe con tener una capacidad de aguantarnos cuando el dominio propio es la capacidad de actuar correctamente y de acuerdo a la palabra todo el tiempo. ¿Nota la diferencia? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, Dios siempre ha querido que tengamos un plan y por eso nos dijo, primero es el camino, luego será la verdad y por último será la vida. ¿Por qué primero el camino? Porque lo único que podemos hacer usted y yo para desatar bendición en nuestras vidas es ser obedientes. En el camino hay que ser obedientes y muchas veces se sigue el camino sin ganas, muchas veces se sigue el camino sin entendimiento. Por eso luego viene la verdad y cuando empezamos a caminar y nos damos cuenta que sí funciona y decimos, claro, aquí está la verdad y se empieza a abrir el panorama. Y entonces es cuando empezamos a redoblar el paso y cuando empezamos a ver las cosas. Y en vez de esforzarnos por caminar, pareciera que nos van empujando. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que no hay otra manera de vivir, el camino ahora sí que se iluminó con la verdad, se convierte en la vida, es decir, la única manera de vivir. Creo que tiene sentido. Pero nosotros normalmente queremos la vida porque nos encanta disfrutar sin esforzarnos. Y pensamos que como aquí en la tierra todo es blanco y negro y Dios dijo, no, 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 no es blanco y negro. O sea, obviamente hay salvación y hay perdición, eso es lo único que es blanco y negro. Pero Dios nos va a ir acompañando y nos va a ir transformando. Por eso me encanta cuando Dios dice que seremos perfeccionados hasta la estatura de Cristo y hasta el momento de Cristo.
Es decir, vamos a pasar por un proceso que no va a dejar de ser. Y entonces, ¿cuándo va a terminar esto? En el momento de Cristo. No vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, como muchos acusan a quienes hemos decidido seguir a Cristo. ¿Sí? Aquí lo único que te está diciendo, esto va a ser un proceso constante, por eso es un camino. Pablo mismo decía, no pretendo haber alcanzado la meta, pero tengo los ojos puestos en ella. Él sabía que iba en el camino. Una persona exitosa, amados, es una persona que conoce, que hace un plan, que está preparado para las contingencias. Y no el hecho que esté preparado porque no le van a pasar, sino está preparado para aguantar vara en el momento en el que las cosas se pongan difíciles y en el momento que no salgan las cosas como queríamos. Y sobre todo conoce una cosa de la cual la Biblia habla constantemente, del contentamiento. Es decir, el saber que no está en nuestro control, pero sí es parte de nuestro plan. El saber que no todo nos va a agradar, pero todo sigue siendo parte del plan de Dios si está alineado en la palabra. Y número tres, que no estamos solos, porque estamos siendo llevados y no solamente andamos caminando por ahí. Espero que lo que le estoy diciendo tenga todo el sentido del mundo, porque de esto se trata nuestra fe, amados. Nuestra fe se trata de tener conciencia de lo que es. Dios, fíjense nada más, a mí es algo que me encanta. Dios usa la profecía y viene y nos habla del futuro. Pero toda la profecía habla del qué, más no del cómo. Porque el qué es en donde vamos a poner los ojos, el cómo es lo que Dios va a hacer. Y nos está diciendo, de aquí te voy a llevar hasta allá, pero te voy a llevar. Y para eso necesitas andar en el camino. Para eso necesitas mantener los ojos en la verdad, para que cuando lleguemos puedas disfrutar de la vida. Entonces, amados, hay veces que usted y yo sufrimos porque insistimos constantemente en ignorar los modos de Dios. Insistimos constantemente en ignorar el plan de Dios. ¿Y sabe qué? Estamos tan ocupados con nuestros propios pensamientos que se nos olvida escuchar la voz de Dios. Porque fue la voz de Dios la que sacó a Abraham de su casa. Fue la voz de Dios la que se cumplió en todas las promesas a lo largo de su vida. Y es la voz de Dios la que levantó a Jesús de los muertos, porque si usted se da cuenta, Jesús anunció su muerte en profecía. Ahora, ay, es que la profecía es algo del Antiguo Testamento. Pues no, amados. Primera de Corintios 14, en el versículo 1 dice, amados, amen sobre todas las cosas, pero perseveren en los dones del Espíritu, y dice sobre todo en la profecía. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando Dios venga a darnos palabra, lo primero que usted y yo tenemos que empezar a hacer son planes. Planes de la parte que me toca a mí. Necesito poner orden, necesito prepararme. ¿Por qué? Porque ahora sí que es como esto. Eh, Cuando Dios viene y le dice a José, oye José, va a haber 7 años de vacas gordas. Es decir, va a haber cosecha en abundancia. ¿Y qué hizo José? Antes de que empezaran las cosechas en abundancia, empezó a construir lagares, es decir, empezó a construir lugares en donde almacenar la bendición. Tuvo que hacer un plan y tuvo que estar preparado no por ser bendecido, sino para ser bendecido. ¿Se fija cómo cambia esto? No se preparó, ahora sí que no se preocupó por ser bendecido, sino se preparó para ser bendecido. Es decir, él no tuvo que hacer nada para que la bendición llegara, pero él sí se preparó para poder recibir esa bendición. Y muchas veces usted y yo estamos esperando recibir la misma cantidad de agua de una alberca, pero la queremos contener en nuestras manos, aparte de que se nos sale el agua entre los dedos. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y hay veces que la bendición no llega porque no estamos
preparados para la bendición. No porque Dios no nos quiera bendecir, no porque no hemos sido buenas personas, no porque estemos impidiendo el plan de Dios, simplemente porque no nos hemos preparado. Y por eso me encanta lo que le decía hace rato en Proverbios 16:9. El hombre hará sus planes, pero será Dios quien enderece sus pasos. ¿En base a qué hacemos los planes? En base a las promesas de la Biblia, en base a lo que Dios nos hable. Hay más de 2500 promesas, las cuales se aplican en específico para usted. Y una de las que a mí más me gusta es: todo lo que emprenda prosperará. Está hablando del hombre bienaventurado. Y él escribe al hombre bienaventurado. Y me encanta porque voy a hacer ya. Ahora sí que le dije el principio y le dije el final, pero no le dije el contenido. Salmos 1:1 dice: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, que no se junta con pecadores y que no se siente en sus escarnecedores. Está diciendo: ¿quieres un plan? Evalúa tus amistades. ¿Quieres un plan? Piensa con quién te juntas. Número 3, ¿quieres un plan? Deja de preocuparte por lo que opinan los demás de ti, porque los escarnecedores siempre son aquellos que se burlan de que tú sí tienes un plan, sino que tiene su deleite en la palabra y medita en ella de día y de noche. Está diciendo: aprende a conocer la palabra, aprende a disfrutarla y aprende a meditar. No está diciendo métete a leer, no. Llévala a una plática interna, de día y de noche, porque la palabra se va a hacer verdadera en algún punto de tu vida y necesitas poderla asimilar. Y esa es otra de las cosas que las personas que no tienen éxito les falta: asimilar la realidad, asimilar la verdad, asimilar lo que se tiene y lo que se necesita. Tener una conciencia del aquí y del ahora todo el tiempo, porque normalmente estamos gobernados por esa necesidad de pasarla bien todo el tiempo y de no esforzarnos. Y piense esto: cuando empieza la Biblia en Génesis, Dios crea el universo, crea la tierra, pone orden en la tierra, llena la tierra de vida, crea los animales, las plantas, etc. Y cuando termina y perfeccionó toda su obra, en ese momento crea al hombre y lo primero que hace es invitarlo a descansar. Pero primero va y se lo muestra para que le enseñe en dónde está. Le enseña el aquí y el ahora. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el aquí y el ahora. Dios quiere que entremos como Adán a la vida. Y lo primero que nos toca hacer es descansar junto con Dios. Y perdónenme el énfasis que acabo de hacer, pero el junto con Dios es tan importante, porque necesitamos entender que no necesitamos, o sea, que no necesitamos llegar a un punto en donde todo esté tan bien que Dios nos deje en paz, porque normalmente ese es el tema. Usted y yo estamos pensando: tengo que llegar a ese punto en donde yo esté tan bien que Dios me pueda dejar en paz. Porque no estamos preparados, no estamos mentalizados y nos falta la idea de compartir nuestra paz y nuestra tranquilidad con Dios. ¡Oh! O sea, es que me quedo impresionado. Porque por eso hay tantos memes en las redes diciendo: cuando todo esté bien, también acuérdate de Dios, porque cuando estamos bien, lo último que hacemos es pensar en Dios, porque solamente pensamos en Dios cuando las cosas se pusieron difíciles, amados. Sí tiene sentido lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Espero que sí. Porque, amados, ese es un tema importantísimo. Una persona exitosa tiene tanto que puede compartir. Y por eso dice la palabra: den y se les dará. Y muchas veces, hermanos, nos falta el hecho de planear a quién le vamos a dar. Porque todo el tiempo estamos pensando: apenas si me alcanza, ¿cómo voy a dar? Y la palabra dice: den y se les dará. Entonces está diciendo: también puedes hacer planes a quién les vas a dar. Porque conforme tú vayas dando, se te irá dando más.
Y la palabra lo describe, medida, apretada, mecida, o sea, es decir, que se ajuste, sobrada. Pero amados, normalmente estamos pensando en descansar, en disfrutar y en dejar a Dios fuera de la fotografía. Una persona exitosa tiene metas a tan largo plazo. A mí me fascina cuando platico con mi pastor. Me dice, yo pretendo llegar a los 100 años caminando, pretendo llegar a los 100 años compartiendo la palabra, yo pretendo llegar a los 100 años sano. Y dices, ese es un plan. Hay gente que no tiene un plan en su vida, que se declara sin el deseo y sin el anhelo de vivir a largo plazo. Y dices, yo no quiero vivir tanto. Y tú te quedas así de, ¿es en serio? O sea, ¿no quisieras disfrutar? ¿No tienes un plan? ¿Es tan pesado vivir en el día a día? Y piensa esto, insisto, las personas exitosas tienen la capacidad de planear, tienen la capacidad de entender el aquí y el ahora, y tienen la capacidad de tener un plan para dar, pero sobre todo tienen un plan para descansar con Dios. Y usted y yo necesitamos empezar a hacer esto que dice el Salmo: en paz me acostaré y dormiré porque tú me haces descansar confiado. Me fascina el Salmo 139. Si no me equivoco, el versículo 18 dice, y despierto y aún estás ahí. Entonces está diciendo, estuviste en mis sueños y cuando despierto sigues estando aquí. Dice Joel en el capítulo 2, dice que eh, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Está diciendo, las personas que han crecido y que son maduros en su fe, Dios estará hablándoles, dándoles instrucciones, estará dándoles palabras de aliento aún en sus sueños. Porque todo lo que hace la voz de Dios es llevarnos a un descanso, de saber que Él tiene el control, de que Él lo hizo todo, de que Él nos amó primero y que lo único que quiere hacer es compartirnos de su éxito. Entonces, amados, una persona exitosa es aquella que se sube al tren de Dios, pero que primeramente lo conoce y que está dispuesto a caminar, que está dispuesto a conocer la verdad y que está dispuesto a disfrutar la vida, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y a veces, amados, nosotros solamente queremos que el éxito sean cosas lindas que se van dando. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo que es un camino que se va enriqueciendo y que nos va a hacer un disfrute. Se lo dejo de tarea, nos vemos el lunes que entra y sobre todo no deje de estar viendo las fracciones de este video que estaremos compartiendo a lo largo de toda la semana. Que Dios le bendiga.